hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Hoy este día vamos a ver un nuevo tema, como todos, interesante. Se trata de un pequeño libro. Lo vamos a estar basando en el capítulo 10. Capítulo 10. Si ustedes recuerdan, voy a hacer un resumen de lo que hemos venido estudiando. En las dos lecciones anteriores se centraron en la sexta trompeta. Cuando ya estamos a punto de comenzar este capítulo 10, creemos que se va a tocar la última trompeta. Eso es lo que creemos. Sin embargo, esto no sucede, sino que interrumpe la narración con la introducción de casi 2 capítulos de otras visiones. Y la trompeta final no va a ser tocada sino hasta el capítulo 11, el versículo 15. Miren lo que dice ahí. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. También recordemos que esta misma clase de interrupción se dio entre el sexto y el séptimo sellos. Lo vimos en el capítulo 6, versos 12 al 17, y el capítulo 8, versos 1 al 5. Tuvimos entre estos dos a los 144,000 sellados, que lo vimos en el capítulo 7, versos 1 al 8, y la visión de la innumerable multitud que estaba delante del trono en los versos 9 al 17 del capítulo 17. Sin embargo, la interrupción que se da entre los sellos es diferente a la interrupción que se da entre las trompetas. Aquí hay un interludio, y yo explico lo que es un interludio. Un interludio lo ilustro desde el punto de vista de la música clásica en especial. Un interludio es una pieza de música insertada entre dos piezas. Generalmente las ejecuciones clásicas son largas, de 20 minutos hasta 1 hora y un poco más. Entonces, este interludio, que es una pieza de música insertada entre otras piezas o entre otros hechos no musicales, ¿ve? Hay algunos títulos de algunas obras musicales que así se llaman. Bueno, aquí se da este interludio, ¿ve? El interludio que se dio entre los sellos fue concebido con el fin primordial de consolar a la iglesia. ¿Se acuerdan de los santos que estaban sufriendo? ¿Hasta cuándo, Señor? Entonces se dio ese interludio con el fin de consolarlos. Mientras que el interludio que se da entre las trompetas tiene como propósito instar a la acción a la iglesia, o sea, animar a la acción a la iglesia. Entonces vemos que la primera interrupción de la narrativa respondió a la pregunta: ¿qué será de la iglesia cuando la tribulación llegue? Eso es lo que vimos. Mientras que la segunda responde a la pregunta: ¿qué debe hacer la iglesia
durante la tribulación. ¿Qué debe hacer la iglesia durante la tribulación? Entonces, yo quiero que me permitan aclarar que aunque se utilizan palabras como interrupción o sea interludio para referirme al capítulo 10, versos 1 hasta el capítulo 14 del capítulo 11, en ningún momento no significa que esta porción del libro carezca de importancia, ni de que el apóstol Juan se esté apartando del propósito del libro de Apocalipsis. En las primeras líneas del libro, si usted recuerda, se prometió una bendición especial para los que oyeran y guardaran el mensaje del libro. Note lo que dice el verso 3 del capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen y las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si no fuera por secciones como esta que les he aclarado, verso 1 del capítulo 10 hasta el verso 14 del capítulo 11, no nos hubiéramos podido explicar qué es exactamente lo que debemos guardar. O sea, en otras palabras, este interludio o esta interrupción que se da es totalmente necesaria. Estos aparentes desvíos constituyen algunas de las más valiosas secciones del libro de Apocalipsis. Y son útiles porque colocan a los cristianos en medio de la acción y nos hablan del papel que debemos desempeñar dentro de ese gran proyecto de Dios. Es bien importante que entendamos esta situación. Son 3 llamados especiales que se presentan en esta sección de capítulo 10, verso 1 hasta 14, verso 14 del capítulo 11. El primero se encuentra en el capítulo 10 y es a eso que le vamos a dedicar tiempo en estas 2 disertaciones. Y se centra en el mensaje de Dios y cómo debe ser recibido, cómo es que debe ser recibido. Entonces, en esta lección nos vamos a concentrar en la necesidad de valorar ese mensaje. Hay que valorar, hermanos, ese mensaje. En la presentación que va a continuar, después de esta, vamos a tratar sobre la necesidad de apropiarnos del mensaje. O sea, una cosa es valorar el mensaje primero y otra cosa es apropiarnos del mensaje. Bueno, vamos con esta introducción que les he dado en relación a un pequeño gran libro, y esto en el desarrollo de las clases pues lo vamos a comprender mejor, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo es que se debe valorar la magnificencia del mensaje, la trascendencia pues de ese mensaje. Para ello vamos a estar usando los primeros 2 versículos de Apocalipsis capítulo 10. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Nuestro enfrentamiento con esta sociedad, hermanos, sabemos perfectamente que está saturada de pecado. Y en vista de que el pecado reina, en vista de que a usted no le cuesta darse cuenta del pecado, en vista de que usted nomás camina una cuadra en cualquier lugar
y ve manifestaciones del pecado, muchas veces nos hace sentir a veces pequeños e impotentes. Es decir, hermanos, que hay tanto pecado en el mundo que a veces hay desánimo para predicar la palabra. Reina el pecado. Mire, es lo que más abunda, y la gente lo que menos le interesa es dejar ese pecado. A la gente lo que menos le interesa, hermanos, es recibir el mensaje divino que le ayuda a dejar ese pecado. Entonces, los miembros de la iglesia primitiva, hermanos, en aquel tiempo que fue tan duro, en ese imperio tan fuerte, que los miembros de la iglesia primitiva debieron de haber tenido sentimientos parecidos en relación al pecado que sobreabundaba cuando se vieron enfrentados a ese poderío y a esa fuerza del imperio romano. No solo a ese poderío y fuerza del imperio romano, sino a esa depravación del imperio romano. La escena con que se introduce este capítulo 10, hermanos, presenta una visión diferente de poder y de fortaleza. Yo voy a, si el tiempo lo permite, voy a describir esa descripción de poder y fortaleza. Cuando Dios envía, hermanos, un coloso, óigase bien, cuando Dios envía un coloso a entregarle un mensaje al apóstol Juan. Noten lo que dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. En la versión del Rey Jaime, que es una versión en el idioma inglés, pero quiero hacerles ver que en lugar de ángel fuerte se lee ángel poderoso. Y yo quiero hacerles esta aclaración, que todos los ángeles son poderosos o fuertes, aunque aparentemente algunos son más fuertes que otros. Es decir, algunos ángeles tienen más fuerza y autoridad que otros. Vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 103 y el versículo 20, para conocer de esa descripción del poder de los ángeles. Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Noten, esta es la descripción de los ángeles. Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se presenta acá, hermanos? Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre la cabeza, sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Anteriormente el apóstol Juan había visto un ángel fuerte que pregonó a gran voz. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 5, verso 2, dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero hermanos, cuando el ángel está haciendo esta interrogante, está haciendo la interrogante a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? No está haciendo una interrogante con una voz tenue, sino que se destaca su autoridad. Y yo quiero que le vayan poniendo cuidado, porque estoy hablando de los ángeles así, de esta manera. Bueno, ahora dice que otro ángel fuerte, otro ángel poderoso,
hace su aparición. Los ángeles se han convertido desde hace muchas décadas o siglos, podemos decir, en una moda. Y como resultado de esto, el interior de muchas casas, en muchos lugares, las adornan con cuadros y representaciones de ángeles. Pero me quiero referir a esta situación. Ninguno de estos adornos tiene parecido alguno con el ser envuelto en una nube, como se describe aquí a este ángel, coronado con el arco iris de Apocalipsis capítulo 10, ser cuyo rostro le resplandecía, dice, el sol, y cuyos pies echaban llamas. Se ha hecho una observación que los ángeles de Apocalipsis no son como los ángeles roízos que muchos pintores famosos describen a los ángeles. Si usted ha visto pinturas de los ángeles, ¿cómo pintan a los ángeles? Niños bonitos, regordetes, con unas piernas y una cara gorda, que dan ganas, si se pudiera, de cachetearlos. Así dibujan a los ángeles. Otros cuadros dibujan a los ángeles con alas y en una forma bien pasiva. Así describen a los ángeles. Si usted, por ejemplo, le pone cuidado cuando se llegue el tiempo de la Navidad, y se presentan las obras dramáticas, y en esa época se usan mucho las figuras de los ángeles, se presentan también a los ángeles de una forma dramática nada más, en una forma bonita, en una forma atractiva. Pero mire, hermano, mire, hermana, los ángeles verdaderos apocalípticos, hermanos, son enormes. Dice que aquí se representan como enormes seres de fuego que andan a zancadas sobre el mar, con el infierno en sus narices y el cielo en sus ojos. ¿Ven? Es decir, que de una vez por todas, cualquier idea que todavía exista, hay muchos pintores, hermanos, que hasta se han atrevido y dibujan a los ángeles como que son criaturas afeminadas. Los ángeles no tienen nada de esto, hermanos. Los ángeles que se presentan en Apocalipsis son ángeles fuertes, son ángeles poderosos, y desde el Antiguo Testamento, en la diversidad de apariciones que tenemos de los ángeles, su aparición, su servicio fue en el sentir de dar un mensaje, en el sentir de hacer algo trascendente, en el sentir de hacer algo completamente fuerte, con una autoridad tremenda. Ahora hay que entender esto, que la autoridad que tenían los ángeles y que siempre han tenido los ángeles, porque los ángeles todavía en nuestros tiempos continúan actuando, no lo entendemos a cabalidad nosotros, pero sí tienen participación de acuerdo a los estudios y revelaciones que tenemos en el Nuevo Testamento. Su aparición no es en una forma lánguida, no es en una forma débil, pues. No es así el trabajo de los ángeles. La descripción que se hace del ángel fuerte en el versículo 1 nos recuerda las frases que se usaron anteriormente en relación con el Padre y el Hijo. El ángel estaba, dice, envuelto en una nube,
así como Jesús dice que Jesús viene en las nubes o con las nubes, ve, con poder, hermanos, con poder. Ese es el papel de los ángeles, y ese ha sido el papel de los ángeles. El mensajero, este ángel que se está usando acá, dice que tenía el arcoíris sobre su cabeza, hermano. ¿Ve? Y el arcoíris, ¿lo ve usted así chiquito, hermano? No. Desde que Dios hizo el pacto con Noé, que destruyó la tierra por el diluvio y que se comprometió a nunca más destruirla por agua, puso como señal de cumplir su promesa el arcoíris. ¿Y qué es lo que ve? Cuando usted ve el arcoíris en el firmamento, un gran arco. Eso es símbolo de poder, hermano. Pues este arcoíris está sobre este ángel. El mensajero tenía el arcoíris sobre su cabeza, como también había alrededor del trono de Dios, por supuesto, un arcoíris. ¿Ven? Usted recuerda que está delante del trono de Dios en el capítulo 4, verso 3. Lo hemos estudiado. Y luego dice que el rostro del ángel era como el sol. Si usted saliera, si todos nosotros saliéramos ahorita e intentáramos ver el sol, no podemos verlo, hermano. Si acaso aguanta 2 segundos, es mucho. Si acaso. Usted no puede ver el sol. Pues así está describiendo a ese ángel como el sol, dice, del mismo modo que en la visión del Hijo del Hombre, el rostro de Jesús, pues era como el sol cuando resplandece en su fuerza, y esto lo tenemos en el verso 16 del capítulo 1. Luego dice que los pies del ángel eran como columnas de fuego. ¿Qué es para usted una columna? Una columna no es algo chiquito también, acá, así, ¿ve? Una columna es una columna es algo que sostiene algo grande. Pues dice que los pies del ángel eran como columnas de fuego, lo cual nos recuerda los pies de Jesús, que eran semejantes a bronce bruñido, refulgente, como en un horno. El verso 15 del capítulo 1 nos ha enseñado todo esto. Bueno, estos detalles, además del hecho de que el ángel venía del cielo, hermanos, óigase bien, todos estos detalles, además de que el ángel venía del cielo, no es un ángel que está siendo enviado del infierno. El ángel venía del cielo. Entonces enfatizan que él era un emisario del Señor. Enfatizan que él era un enviado del Señor. Totalmente estaba cumpliendo pues la voluntad de nuestro Señor. Algunos creen que el ángel era Jesús mismo, pero esto mismo es poco probable, hermanos, porque en primer lugar digo varias razones. Jamás al Señor Jesucristo se le ha llamado ángel en alguna parte del libro. En segundo lugar, la palabra otro, como lo hizo el ángel del versículo 6, otros han pensado que era el ángel Gabriel, y no hay nada que pensar sobre esta situación. Es un ángel anónimo, pero hermanos, es un ángel anónimo que evidentemente tiene mucho poder. Es un ángel anónimo que ha sido llamado a servir al Señor. Y todos los ángeles que sirven al Señor son ángeles poderosísimos. Yo quiero que con este mensaje usted, si lo ha tenido en su mente, aquel concepto de los ángeles
de personas celestiales, de personajes celestiales, como débiles, como niños que dan ganas de arrullar. Es bonito arrullar a un niño, pero los ángeles no representan en ningún momento esta situación. Y por el contrario, no estoy diciendo que el ángel lo que representa es un carácter que no es nada atractivo, no, sino que demuestra lo que es realmente la magnificencia del poder de Dios, porque son mensajeros de Dios. Entonces, hermanos, la combinación de símbolos de juicio, la nube, el sol, las columnas de fuego, con un símbolo de misericordia como lo es el arco iris, dan idea del mensaje que el ángel traía, un mensaje agridulce. Miren lo que dice específicamente, y vamos a estarnos refiriendo en varias ocasiones a estos dos versículos, los versículos 9 y 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. ¿Quién fui? ¿Quién es fui? Es Juan. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó el vientre, mi vientre. Entonces, hermanos, vemos que se presenta la idea del mensaje que el ángel traía, un mensaje agridulce, o sea, un mensaje de juicio y misericordia. Eso es lo que nos está presentando. Y entonces el mensaje estaba escrito, dice, en un librito abierto que el ángel tenía en su mano. Por favor, no se imagine la imagen de este tipo de libros que nosotros usamos ahora en día. Imagínense, usted lo ha oído en estas clases vastamente, imagínense la forma de los rollos, de cómo se escribían los papiros en esa época. Pues ahí en la mano está ese rollito, ese librito, pues, para que sea entendible a nuestro concepto de libro en nuestro tiempo. Ahí está abierto ese librito, ¿ve? Entonces, este pequeño manuscrito desenrollado, hermanos, es el foco de atención del capítulo. Yo le ruego a usted que de aquí en adelante le ponga cuidado, que este pequeño manuscrito desenrollado es el foco de atención del capítulo. Se le menciona 11 veces en igual número de versículos, hermanos. Los detalles que se proporcionan al comienzo del capítulo, o sea, los versos 1 y 2, preparan la escena en la que entrará la revelación enviada por Dios, lo cual pues subraya su importancia. En aquel tiempo, como hoy en día, hermanos, el mundo despreciaba a los cristianos por ser miembros de una pequeña e insignificante iglesia. Ustedes saben bien que nosotros, en cierto modo, somos despreciados porque no somos una iglesia de miles y miles. ¿Ve? La iglesia así ha sido siempre, hermano. ¿Ve? Una iglesia despreciada, consideraba sin valor alguno todo lo que ellos representaban en aquel tiempo, pero la fe de ellos se basaba precisamente en la palabra de Dios, y esta se encuentra en las manos de una colosal figura que abarca precisamente este mar, este ángel, donde tiene uno de sus pies en el mar y otro de sus pies
en la tierra. ¿Qué es lo que queremos decir? Que la palabra de Dios es supremamente importante, hermanos. Se eleva por encima de todos los asuntos de los hombres, que abarca todo, hermanos. Entonces, se habla pues de que se ha llamado a este librito la palabra de nuestro Dios. Y esto hace que se plantee una pregunta: ¿qué era el librito? ¿Qué podía hacer este librito? Bueno, podría afirmarse con cierto grado de certeza varias declaraciones, hermanos. Es probable que este no sea el libro sellado del capítulo 5. ¿Se acuerdan usted cuando vimos el capítulo 5? Que en el capítulo 5 era aparentemente de tamaño normal, mientras que a este libro que aquí nos estamos refiriendo en capítulo 10 es un libro pequeño, es un libro muy breve, lo que llamaríamos, por decirlo así, a lo mejor un folleto, ¿verdad? Un folleto. Luego, el libro del capítulo 5 está sellado desde un principio. Y este libro, hermano, o sea, sellado quiere decir cerrado. Y este libro de este capítulo 10 es un libro abierto. Esto nos está indicando pues la diferencia que se daba en este tiempo. Luego podemos nosotros ver que en cierto modo nos está indicando la predicación de la palabra de nuestro Dios. ¿Ven? Entonces, hermanos, el libro tenía que ver con los planes y propósitos generales de nuestro Dios. Estaba relacionado con el Evangelio, la palabra del idioma griego que se traduce por anuncio, en el capítulo 10, versículo 7, significa literalmente predicó el Evangelio. Su mensaje era dulce y amargo. Su contenido se relacionaba con la obra profética de Juan. Después que Juan se comió el libro, él estuvo preparado para reanudar esa obra. Miren lo que dice, ya hemos leído los versos 9 y 10, pero miren lo que dice el verso 11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario. ¿Ven? Entonces, hermanos, nosotros podemos ver claramente que lo más seguro es que el mensaje que contenía este librito era precisamente a partir de lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 10 y el resto del libro. El resto del libro. Muchos están convencidos de que el librito era toda la Biblia o una porción de ella. Otros prefieren creer que contenía secciones del Antiguo Testamento, secciones del Nuevo Testamento, o una sección del libro de Apocalipsis, hermanos. Bueno, como el pasaje, hermanos, fíjense bien, ahora es importante retener lo que voy a decir. Como el pasaje no revela el contenido exacto del librito, no podemos ser dogmáticos, o sea, no podemos ser cerrados, hermanos, sobre este asunto. No podemos llegar a la conclusión, bueno, eso es lo que contenía el librito. Puede que solamente haya dado cabida a un sencillo mensaje como el del capítulo 10, versículo 11. ¿Ven? Juan sabía que su misión era hablar por el Señor, incluyendo
las consecuencias de defender su nombre. Entonces, por lo tanto, el encargo de seguir predicando constituía lo que hemos mencionado anteriormente, un mensaje agridulce. Un mensaje agridulce. Por eso, cuando se lo come, es dulce a la lengua, pues al paladar. Cuando le llega al vientre, es totalmente amargo. Totalmente amargo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Como el pasaje no revela ese contenido exacto del libro, no podemos ser dogmáticos en esa situación, hermanos. Pero sí hay algo sobre lo cual podemos ser dogmáticos, y ello es que el pequeño rollo contenía un mensaje que provenía de Dios. Eso sí es cierto. El pequeñito libro contenía un mensaje que provenía de Dios, y que por lo tanto, si provenía de Dios ese mensaje era de suprema importancia. Eso tenemos que dejarlo bien claro. Yo voy a terminar esta sección diciendo lo siguiente, hermanos: que cuando Dios habla, el pueblo debe estar presto para oír. Esa es la realidad. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que entender. Cuando nuestro Dios habla, el pueblo, o sea, su iglesia, debe estar presto para oír. En el Salmo capítulo 81, en los versos 8, 11 y 13, noten lo que dice. Salmo 81, 8, 11 y 13. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Noten, Israel, si me oyeres. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. ¿Ven? Entonces, cuando Dios habla, hermanos, el pueblo debe estar presto para oír. Paro acá para seguir hablando del contenido tan hermoso que tenemos en este mensaje de este pequeño librito.